es un gran placer presentar a mi colega y a mi amigo Oscar. Tengo muchos años de conocerle como emprendedor y de conocerle como colega y como mentor de emprendedores. Creo que algo muy importante de este equipo de profesores que estamos articulando en los diferentes espacios formativos en emprendimiento social de la Ibero, tienen la característica que pues son personas profesionistas, emprendedoras y emprendedores eh, pues que experimentan el emprendimiento, ¿no? Que tienen la práctica, que han estado en el mundo empresarial, ¿no? A distinto nivel. Eh, ¿En qué nivel? Pues cada quien enfocado ahí en sus unidades y en sus módulos de diplomado. Y también tienen mucha experiencia transmitiendo conocimiento, que luego a veces tenemos profesionistas que son muy buenos o que conocen mucho de su área, pero que no tienen o no saben transmitir conocimiento. Y creo que este equipo de trabajo y hoy pues Oscar, ¿no? Que nos va a dar esta clase, lo van a demostrar así, ¿no? Y como ya dijo este diplomado y hoy pues tienen esta probadita de lo que hacemos y de lo que será, pues está enfocado en la práctica. El emprendimiento se trata de poner en marcha cosas, entonces pues estará completamente centrado en la práctica, en el desarrollo de un proyecto en particular, pero que también ustedes desarrollen las herramientas y las competencias para el emprendimiento. Así que me permito con mucho gusto presentarles al maestro, que es asesor en temas de emprendimiento, específicamente en la validación ágil de modelos de negocio, Customer Discovery y Lean Startup. Es ingeniero industrial y cuenta con el grado de maestro en ingeniería en el campo del conocimiento de la planeación. Ha colaborado como instructor de nodos binacionales de innovación en CONACYT. Es su expertise, ¿no? Los emprendimientos, ¿no? Las empresas que surgen del conocimiento científico. Eh, Como es mi expertise lo social, entonces ahí pues vamos a hacer una muy buena mancuerna con investigadores, con técnicos, con académicos y con estudiantes de posgrado para validar la deseabilidad y la viabilidad económica de los proyectos de investigación, particularmente en el ámbito universitario. Pienso que uno de los superpoderes de la empresa que tiene Oscar, que se llama Startup Path, que es una agencia para enseñar emprendimiento, es que tanto él como su socio Alan que también nos apoyará en el diplomado, son muy buenos en traducir los modelos de negocio, o sea, la forma en la que funciona una organización, cómo se traduce eso en tiempo y en dinero. Entonces eso es un superpoder. Trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México en la incubadora de negocios de la Unidad Central del Sistema Innova UNAM, donde ofreció consultoría y mentoría a distintos proyectos empresariales. Durante su trayectoria ha colaborado en la consolidación de al menos 10 empresas de base tecnológica. Es socio fundador de Startup Path, una firma de consultoría de emprendimiento, innovación y negocios. Actualmente es coordinador del Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Ibero, Ciudad de México, y pues bueno, es nuestro jefe en todas estas actividades. Así que pues amigo, adelante y pues todas y todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y disfruten mucho, por favor. Muchísimas gracias a todas y todos que nos han aguantado durante estas 5 pláticas. Es el comercial más largo del mundo. No es cierto. Pero es el valor que más les podemos entregar a ustedes. Y yo lo que quiero que nos llevemos de estas sesiones, ¿cómo van a ser nuestras sesiones de trabajo, no? ¿Cómo van a ser las sesiones en el diplomado? Y de qué vamos a estar platicando a lo largo de todo el diplomado. Entonces, voy a empezar a compartir por acá.
vamos a comenzar pues con cosas tristes e interesantes, ¿no? Es lo que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a platicar sobre esta gráfica. Esta gráfica para mí es súper reveladora. Nos habla, por ejemplo, del acceso a nivel mundial de la población con respecto a ciertos, ¿qué serán? Ciertas tecnologías, ciertas cuestiones del buen vivir. Quiero que observen que por ahí en la línea punteada, que son los accesos a bienes sanitarios, tenemos por ahí un movimiento del 40% que fue tentando conforme la población fue creciendo. Y los incrementos han sido graduales, ¿no? Y pues al acceso a estos servicios de sanidad a 2015, pues no llevaban ni el 70% alcanzado en este tipo de accesos de servicios, ¿no? Dígase, por ejemplo, ahora con los temas de, si está bien ahí, es acceso a servicios de agua potable, e inclusive a algunos servicios también de electricidad. Lo que quiero que vean es, por ejemplo, con el tema del agua, a temas de agua potable que puedan tener acceso, o sea, el crecimiento de la cobertura a la población es gradual, o sea, de menos del 1% a lo largo de los años. Lo que lo ha llevado, sí, a superar las cifras del 80%, pero partiendo de un poco menos del 70% del acceso a estos servicios, ¿no? Y en negro, quiero que observen lo siguiente, la curva del acceso a la telefonía celular. Cómo a partir del año 2000, esta curva crece de manera exponencial y en menos de 10 años, el 80% de la población tenía acceso a un teléfono celular. Y pueden haber muchas interpretaciones para este tipo de gráficas y podemos entrar en una discusión súper profunda y disertación filosófica y todo lo que quieran, pero algo que es evidente en los hechos es que en menos de 10 años logramos alcanzar una cobertura de la tecnología de la telefonía celular en un 80%. O sea, esos son los hechos. Hemos tanteado el proceso del acceso a electricidad, el acceso a sistemas sanitarios, el acceso a agua potable. ¿Pero qué ocurrió aquí? ¿Qué hizo diferente que la tecnología celular tuviera esta exponencialidad con respecto a estos servicios? O sea, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Es más importante para las personas comunicarse con otras personas que tener acceso a agua limpia? ¿Es más importante para las personas tener un teléfono celular que tener electricidad? O sea, ¿eso es más importante? ¿O en realidad el teléfono celular brindó posibilidades infinitas para las personas con accesos a este tipo de tecnologías? Y yo creo que es la segunda, porque la tecnología por sí sola permitió que las personas tuvieran acceso a educación, tuvieran acceso a comunicación, a generar redes de negocio, a operar en diferentes latitudes. En alguna plática que tuve con alguno de sus compañeros, platicábamos sobre el hecho de que hoy en día la globalización nos ha permitido este tipo de alcances donde un estudiante, o sea, quieres el niño triqui que vive más alejado en la zona de Oaxaca, podría tener accesos a publicaciones de la universidad más prestigiosa de Inglaterra, ¿no? De Oxford. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología nos permite eso. Y la pregunta es la siguiente, o sea, hoy el planeta Tierra no podría estar mejor como ha estado antes. Eso sí, muchos de los problemas y de las problemáticas que hemos identificado hoy en día pueden ser resultado de las soluciones del pasado. Pero la verdad es que sí estamos mejor que mucho antes, ¿no? La tasa de natalidad ha llevado o sea, a proporciones en que a lo mejor algunos países, cuando un niño nace, una niña nace, tiene muchísimo más oportunidades de sobrevivir, ¿no? En los años de los 1890, 1850, o sea, las familias tenían muchos hijos porque la mortalidad de los niños, pues era altísima, ¿no? Era muy probable que si tenías 10 hijos, pues 4 al menos habrían fallecido por alguna enfermedad. Y si pasabas de los 13 años, la probabilidad de que murieras por alguna otra enfermedad o por violencia era muchísimo más elevada que ahora.
o sea, es evidente eso, ¿no? También el tema del acceso al agua potable. En Inglaterra, seguramente por la ley de los 1800, pues el tema de la peste, el tema, o sea, todo ese tipo de cosas que surgieron, pues era por mucho desconocimiento de muchas cosas de la ciencia. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que la peste negra se propagaba por los temas de las pulgas, por las pulgas, ¿no? No se propagaba en el aire ni nada del estilo, sino por la sanidad. Entonces, es evidente que hoy tenemos mejores condiciones, es evidente que hoy tenemos muchas mejores calidades de cosas en el mundo, pero no es suficiente. Y me parece que eso es algo que debo de apreciar de la propia humanidad, de que nunca es suficiente y no por el sentido, no por el sentido de la codicia, sino porque sabemos que podemos estar bien. Y dándole este giro después de la revolución industrial y a todo este cambio y este movimiento, hoy sabemos que como personas debemos de ser más amigables con el medio ambiente, debemos de procurar a todas las personas que están a nuestro alrededor, a todas las comunidades, y que eso es evidente también para nosotros que existen personas que no han tenido ese favor o esa posibilidad que a lo mejor hemos tenido otras personas, y pues también queda en nosotros ser parte de ese cambio. No es como eso no es un discurso político ni nada de eso, es más un tema de, hoy sabemos que hemos tomado decisiones y esas decisiones nos han traído a lo que es ahora, que esas soluciones nos han traído al cambio climático, al calentamiento global, nos han traído a la desigualdad. O sea, las decisiones, por ejemplo, del capitalismo nos han llevado a la brecha de los ricos y los pobres. O sea, es parte de los problemas de ahora, pues es parte de las soluciones del pasado, ¿no? Y hoy, pues se plantean muchas soluciones, se plantean muchas opciones y muchas alternativas. La pregunta es, ¿serán esas alternativas y esas soluciones que hoy estemos planteando las más adecuadas para las siguientes generaciones? O sea, sí estamos haciéndolo desde esa perspectiva de, uno, hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros, porque obviamente a todos nosotros nos gusta comer 3 veces al día, ¿no? Y bañarnos todos los días, o al menos 2 veces por semana, o 3 o 4, lo que ustedes prefieran, ¿no? Eh, y, o sea, pero la pregunta es, ¿las decisiones que tomemos hoy con los proyectos que desarrollemos, de verdad impactarán y no serán ahora un problema? O sea, es imposible tener esa respuesta, ¿no? No podría yo, no tengo cabeza para decirles si eso va a ocurrir o no, pero de algo que sí puedo decirles es, hoy tenemos muchísimo más oportunidades que la que tenían otras personas en años anteriores, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay datos que mencionan que hoy en día, de la cantidad total de científicos que han existido a lo largo de toda la humanidad, más del 90% hoy existen aquí y están vivos, ¿no? O sea, era un cúmulo muy pequeño de esos científicos y ahorita hay montonal. Y otro hecho es el hecho de la interconectividad, de la globalización y de los datos, ¿no? De la era de la información. Entonces, con esta apertura me gustaría traer a la mesa el siguiente mensaje, y es: la innovación es el camino y el impacto es el destino. Esta frase no es mía, pero creo que es importante que podamos tomar en cuenta que la innovación va a ser la piedra angular del desarrollo de esta civilización. A lo mejor suena un poquito romántico y poético, pero esto es algo que sí sabemos que va a ocurrir, que innovar hoy es más que una opción, es un deber para que la generación de todos los proyectos que ustedes traigan a la mesa, uno, funcionen, y dos, trasciendan. Lo vamos a ver más adelante con estas verticales de Lean Startup aplicado con impacto. Pero en este ejercicio me gustaría, y voy a dejar el micrófono abierto, para que no más de 3 minutos, disculpen si les tomo el tiempo, pero no más de 3 minutos, quiero que alguno de ustedes nos comparta su perspectiva, ¿no? Sobre esta declaración, sobre este discurso que he hecho, para que pues podamos abonar al terreno y tratar de entender quiénes son ustedes y qué tipo de experiencias o expectativas tendrían a lo largo de este diplomado y a lo largo, obviamente, de todas las actividades que hemos realizado en el Centro de Emprendimiento. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo?
Adrián, órale, Adrián. El micrófono es todo tuyo. No soy el sacrificado, pero Ah, bueno, me gusta. Fíjate que ahorita con esta frase, el tema de innovación, yo recuerdo por experiencias del pasado, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, bueno, no voy a decir el nombre para con ni comerciales ni echar culpas, pero hacía un producto que digamos que su empaque primario contamina el ambiente, ¿no? Al día de hoy. Entonces, yo recuerdo que había sesiones que teníamos con manufactura, con medio mundo, y estábamos buscando una opción pues, para no contaminar el medio ambiente. Y recuerdo que surgieron muchas ideas, hubo lluvia de ideas, etcétera. Y fíjate que se vino una idea muy buena para, por lo menos para lo que era el país México, esta empresa americana, pero aquí el tema de innovación puede ser sí impactante para el producto como tal, que sea de beneficio para el consumidor final, pero ahora tenemos que pensar en el tema que impacte también positivamente el medio ambiente. Y recuerdo que hicimos una propuesta para esos empaques primarios, tratar de recuperarlos del medio ambiente, y era carísimo. Entonces, el proyecto se vino abajo por el tema de costos, ¿no? Entonces, yo creo que ya con lo que está pasando hoy, que estamos viviendo, eso ya no puede ser así. Ahora, no importa que cueste y que a lo mejor impacte a la rentabilidad de la empresa, pero creo que, pues, ¿de qué va a servir ok, sí va a ayudar a la empresa a ganar mucho dinero, pero si el mundo se va a acabar y si te va a impactar este producto o el empaque en el medio ambiente, pues ya no va a haber mundo para consumir el producto. Entonces, yo creo que la innovación tiene que traer detrás de esto, tiene que traer no solamente el producto como tal, que traiga un beneficio al consumidor, pero también tiene que pensarse en el tema de que cómo va a ayudar al medio ambiente todo esto, y aunque cueste hacerlo. O sea, ese es mi punto, ¿no? O sea, ya tenemos que dejarnos de dejar de pensar que, hijo, voy a perder dinero, no voy a hacer tanto dinero. No tenemos que ser tan individualistas o tan avaros, ¿no? Creo que ya son tiempos que tenemos que cambiar esa mentalidad, porque si no, no lo lleva a ningún lugar. Ese es mi claro. comentario nada más. Muchísimas gracias, Adrián. Creo que tocaste un punto muy álgido en cuanto a la perspectiva de los negocios, que es la maximización de la utilidad o de la maximización de la renta, ¿no? Em, yo no sé, o sea, no soy experto en capitalismo ni nada de eso, ni tampoco en temas financieros, pero de algo que sí puedo decir es que creo, ¿no? Y desde esta perspectiva, creo que no vamos a poder competir contra el capitalismo. Am, creo que imposible tratar de derrocarlo. Más bien creo que la opción que tenemos hoy y la respuesta que tenemos hoy tiene que ser cómo construimos sobre lo que ya está para la creación de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, ser anticapitalista, pues es irse a otro tipo de perspectivas, a lo mejor irse a la monarquía, al imperialismo, ¿no? Porque eso es anticapitalismo, anticapitalista, pero ¿qué puede venir del postcapitalismo? ¿Qué podemos construir sobre esta base capitalista que tenemos y entender que, bueno, sí, la maximización de la renta es una perspectiva, pero también existen otras dimensiones, ¿no? Existen otras características y otros procesos que podemos tener donde exista un equilibrio, porque al final del día, una de la base de este modelo es que es muy tomador, o sea, toma y extrae, asumiendo de que todo es infinito, ¿no? Todos los recursos son infinitos, y pues sabemos hoy que no es cierto. Entonces, tomando estas dimensiones y el capitalismo explota, sí, Jesse, pero tomando estas dimensiones, la pregunta es, ¿qué podemos hacer sobre esta base, entendiendo que esto es con lo que tenemos que trabajar? O sea, dudo mucho que exista la posibilidad hoy de derrocarlo, creo que es más bien un ejercicio de construcción sobre él, y con estas herramientas que podemos conseguir. Y bueno, para esto, algo que vamos a trabajar hoy es la siguiente frase, y es, vamos a enamorarnos del problema y no de la solución. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Mira, ahorita somos 60 participantes, quitando por ahí
al staff que me está apoyando, quiero que hagamos la siguiente dinámica. Vamos a conocernos, vamos a saber quién está aquí, porque seguramente hay muchas personas de muchos lados del país, o inclusive seguramente hay personas que estén fuera de la Ciudad de México, inclusive fuera del país de México. Y me gustaría que platicáramos sobre esos problemas que ustedes quieren resolver. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente, ¿vale? Y tomen nota, de hecho yo aquí lo voy a apuntar para que también sepa qué les voy a preguntar. Pero el ejercicio va a ser el siguiente. Los voy a separar en grupos chicos, o los voy a dividir aquí en grupos, los voy a asignar de manera aleatoria. Y la idea es la siguiente, en un intervalo de aproximadamente 15 minutos, vamos a repartirlos, van a platicar, se van a presentar, ¿vale? Van a presentarse, van a decir quiénes son, se van a presentar. Después van a platicar un poco de quiénes son, dónde han estudiado, en dónde están trabajando, qué están haciendo actualmente, cuál es su perfil, qué les gusta. Digo, si a alguno le gusta el fútbol, si a alguno le gustan los juegos de mesa, si a alguno les gusta, no sé, ver la televisión o alguna serie de televisión, alguna en particular, pues para entender también que somos personas y qué es lo que nos gusta. ¿Quiénes somos? Y la segunda es la pregunta de ¿qué es lo que ustedes quisieran hacer? O sea, ¿qué problema, y aquí es donde vamos a ir al problema, qué problema les gustaría resolver? Y abre ese problema en lo que ustedes puedan resumir en 3 minutos, ¿eh? Porque al final del día esos 3 minutos solamente les va a dar como 1 minuto para decir quiénes son, cómo se llaman, y el resto tiene que ser con qué problema quieren resolver. Ahora, vamos a dimensionar un poco la definición de los problemas, ¿no? Y vamos a hablar de las sesiones y las clases anteriores. Por ejemplo, tenemos ahorita los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ahí tenemos 17 objetivos que, digo, si bien sabemos que están un poco vagos y difusos, están las metas de los objetivos. Pero eso sigue siendo demasiado etéreo al final del día. Me gustaría que platicaran y nos dijeran puntualmente qué es lo que ustedes quieren resolver, ¿vale? ¿Qué es lo que están interesados? ¿Alguna población en específico, algún sector, algún problema? Pero traten de ser muy específicos. Y quiero que como resultado de este ejercicio, de las personas que estén trabajando en cada uno de los equipos, los voy a dividir entre 4 y 5. Quiero que entre ustedes construyan una misión junta, en conjunto, una misión que abone y que digan, ustedes que son 5 personas, 5 actores de cambio, 5 personas empoderadas por hacer algo por este país o por este planeta o por todo el universo, por lo que ustedes quieran, ustedes, sumando todos sus esfuerzos, ¿en dónde podrían hacer un pequeño cambio? ¿Vale? No sé si en este momento sea un tema para fantasear, porque vamos a llegar a un punto de eso, de pensar en grande, pero me gustaría que ustedes lleguen a algo concreto, ustedes qué sí podrían hacer en equipo, ¿no? ¿Qué sí podrían construir? ¿Y cómo se va a sumar esto? Se va a sumar, por ejemplo, si alguno de ustedes sabe de tecnología, si alguno de ustedes sabe de diseño, si alguno de ustedes sabe de trabajo social, si alguno de ustedes, o sea, dependiendo de las áreas, si ustedes pudieran construir una solución para algo, porque obviamente tenemos un montón de habilidades en este grupo, me gustaría saber qué problema sería el que en conjunto podrían resolver. ¿Tienen alguno de ustedes alguna duda? ¿Cómo va a ser el ejercicio de regreso? Bien, les voy a explicar. Se van a ir a grupos chicos, los voy a asignar. Voy a tratar de que estén entre 4 y 5 personas por equipo. Van a hacer la dinámica de presentarse, van a decir quiénes son y van a decir el problema que quieren resolver. Y una vez terminando la vuelta en cada uno de ellos, espero que anoten y digan, este es Juan, Pedro, Isabel, Chanat, o sea, ahí apuntan su nombre, dicen el perfil y ya platican un poco del tiempo, el tiempo del problema, y después es, bueno, con esto que tenemos en este grupo, con esto que tenemos en estas intenciones, con esto que hoy nos reunimos y decimos que hoy podemos hacer algo, ¿qué problema podríamos resolver? ¿Vale? Entonces, los voy a separar en equipos. Ok. Para que Hola, sea... Oscar.
¿Qué pasó? Perdón por la interrupción, pero creo que también nos ayudaría si nos das un poco como la definición de misión a la que hay que llegar. Am, Mira, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de tuyo y mío, Jessy. Imagínate, por ejemplo, que tú y yo estamos en este grupo, yo desde la perspectiva de a lo mejor de la ingeniería de base tecnológica, tú de la perspectiva de impacto social. Yo creo que la misión ha sido muy clara para nosotros. Nosotros creemos que podemos apoyar a los emprendedores a partir de enseñarles lo bueno de hacer intervenciones sociales y de apoyarse en la tecnología para crear un cambio, ¿no? Creo que De acuerdo. eso podremos ser tú y yo. Entonces estamos buscando que ahorita bueno, las y los participantes, ¿no? Encuentren un propósito compartido, ¿no? Con estos equipos, digamos, ahorita efímeros que estamos haciendo. Sí, es correcto. Va, Y va, lo que va. lo que vamos a hacer regresando, pues es presentar qué resultados y qué cosas interesantes estamos teniendo de los participantes. Nos cortaste Sí, sí, gachísimo. ya no les dio tiempo. A Ya no Cristina ya no escuché le el dio tiempo. Que superpoder sí, de Cristina. se siente re feo. Tiempo. Pero bueno, es la primera. Digo, a ver, levanten la mano. Digo, tenemos 42 en la sala. Levanten la mano. ¿Quién conoció un buen participante, un buen equipo que diga, "Ay, con ellos vamos a trabajar duro y vamos a hacer cosas, oigan, cosas perronas, cosas interesantes"? Entonces, Raúl, Claudia, Alejo. A ver, Claudia, platícanos, ¿a quién conociste? Platícanos quién estuvo en tu equipo y qué aprendiste de ellos, de qué quieren resolver y cómo eso te suma también a ti a tu iniciativa. Estás en mute, Clau, ¿no? Bueno, Sí. yo soy Claudia Montiel. Ahí está. Pues yo conocí la historia de Violeta y de Cristina. Y pues me interesaron las dos. Una trabaja con niños de la calle y la otra recogiendo perritos de la calle. Ay, qué Y bien. a los niños les da clases a los niños de la calle para que tengan buena educación y les dan pláticas de medio ambiente a los papás para que los niños aprendan sobre cómo cuidar el medio ambiente. ¿Y qué tal? ¿Si harías equipo con ellas si hay oportunidad de algo? Sí, haría mucho equipo con ellas y ellas conmigo. Yo creo que lo único que faltó aquí es que se pasaran los teléfonos y los contactos, ¿no? Es lo que hace falta. Por ejemplo, Sí. es un trabajo largo hacer equipo, ¿no? Yo, por ejemplo, con Jessica, o sea, Sí. no les miento, llevo 7 años trabajando con ella y siempre busco hacer equipo con ella, ¿no? Y también este año tuve la fortuna de conocer a Isabel, que anda por ahí, Isabel Rodríguez, levanta la mano, Isabel. Y pues 6 meses estuvimos trabajando ahí y hasta que por fin salió una oportunidad y estamos creando proyectos en conjunto, ¿no? Entonces, algo interesante que nos vamos a llevar de este diplomado es que vamos a conocer gente de mucho valor, gente que también está haciendo el cambio como nosotros, y que pues lo más importante es que Sí. pues generemos estas redes de contacto, estas redes, de hecho tenemos un grupo donde todos estamos ahí metidos. De hecho, estos grupos son es precisamente de los diplomados que hemos tenido y de los emprendedores con los que hemos trabajado, ya tienen proyectos ahí andando. Y Ya, además, Cristina ya pasó su número. ahí Ya pasó lo pasó. su dato de contacto está de Cristina para que lo guarden, ¿no? Y Sí. también tenemos, recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp del seminario, el seminario de innovación y emprendimiento social. Para quien no ha asistido al seminario, recuerden que la sesión de septiembre es emprendimiento rural o social washing, ¿no? No, comercio justo o social washing. ¿Y tiene algún costo? Esa también es gratuita, esa actividad. ¿A qué hora es? ¿De Entonces, 6 a 7 o de 6 a 8 también? ese es de 5 a 8. La tenemos de 5 a 8 el miércoles, el último miércoles del mes. Entonces, si te registraste por ahí, te va a llegar la invitación, te la van a mandar mañana seguramente, o en la semana. Ok.
Perfecto, Clau. Bueno, Gracias. ¿quién más quisiera compartir aquí en este ejercicio para ver de quiénes están aquí metidos y quién? Perdona, antes solo de que inicien, pedirle al staff que ponga el chat del seminario para que todos se incorporen. Ese es nuestro medio de comunicación para, em, pues para estar en contacto y establecer vinculación. Por ejemplo, que nos digan esos datos que puso ahí Cristina, quiénes son y su organización y su correo y eso. Es el espacio ideal y ahí les transmitimos también, les pasamos los banners de todas las actividades de innovación y emprendimiento social de Ibero. Muchas gracias, Jessy. Y ya para terminar esta intervención, Adrián, ¿nos quieres compartir? Estaba copiando aquí los contactos. Sí, bueno, rápidamente, fíjate que me pareció muy interesante cómo con nada más unos minutos que se presentó cada persona, pues puede uno conocer mucho a esa persona, ¿no? Con tan pocos minutos se puede dar cuenta de esa energía que tienen pues, para emprender. Entonces, la verdad es que ahorita si no mal recuerdo, fue Nancy, eh, ella que es bióloga, eh, está en Oaxaca. Yo la tengo muy ubicada porque la comida de Oaxaca me gusta mucho y la artesanía, que no conozco mucho, pero es bonita. Yo tengo ubicada cosas de Oaxaca y fíjate que hablaba de temas de textileras, ¿no? Y se abrió aquí el tema del networking muy claro porque yo le comentaba a Nancy, eh, yo trabajé en una empresa inglesa que hacía hilos, bueno, que hace hilos. Está ubicada en México, pero le falló mucho el tema como de cómo llegar a las comunidades, a lugares, para poder comercializar sus productos, que son muy buenos, hilo de muy buena calidad, tiene colores muy bonitos, pero le faltó ese push, llegar a entender más el mercado mexicano. Entonces yo con toda la buena intención, para desarrollar esa comunidad en Oaxaca y todo esto, pues ahí se puede empezar a trabajar algunas ideas para poder emprender algo interesante en esa zona geográfica de México, ¿no? Que es tan bonita. Claro Pero que sí, aparte Adrián. de esto es cómo emprender uno, o sea, cómo Nancy o como tu servidor le podemos sacar provecho a esto e impactar innovando para que cuestiones del medio ambiente pues se vean ya desde el principio, ¿no? Y que no necesariamente lo que platicamos ahorita del capitalismo y todo esto, bueno, que sí se hagan las utilidades correctas. Esta compañía va a estar feliz de vender sus productos en esa zona de México y obviamente que están con los ISOs correspondientes, ¿no? Con toda la normativa de no contaminar y todo eso. Entonces, pues se pueden hacer muchas sinergias del network y yo creo que es la cosa más importante cuando arrancas este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues ahí salió esta así rápidamente, ¿eh? Ahorita también voy a poner ahí mis datos, pongo ahorita mi correo personal para Nancy o para Diana, que también era la otra cuestión ahí como que vimos, ella es de diseño de comunicación, está haciendo parece que una maestría en diseño en la Ibero, entonces, pues cómo se puede comunicar todo ese tipo de cosas, ¿no? Es cómo comunicas todo lo bonito que se hace, por ejemplo, a lo mejor en Oaxaca, de artesanía, y que vaya con el patrocinio de la marca de esta compañía inglesa. Entonces, imagínate llevar los productos mexicanos de Oaxaca hasta Londres, ¿no? Qué padre sería, ¿no? Sí, de hecho, uno de los principales retos a los que se enfrentan las comunidades artesanas, y eso lo encontró muy claramente una empresa social mexicana que se llama Someone Somewhere. Por aquí tenemos a alguien de Unreasonable. Esa empresa encontró la manera de integrar en la cadena de valor a los artesanos, no solamente desde el punto de vista de ser un proveedor, sino encadenarlos en toda una cadena de valor, incorporarlos y crecer juntos, ¿no? Es ese reto de las comunidades artesanas, porque pues obviamente pues no tienen acceso a, y bien lo había dicho Jessica, ¿no? Con el equipo de Lady Meche, ¿no? No tienen acceso a ese tipo de mercados y conocimiento de ese tipo de contactos, que normalmente los emprendedores pues sí tienen esos accesos y se pueden brincar esos
trancas que están estorbando. Entonces, el ejercicio viene de ahí. Y bueno, vamos a pasar ahora ya nos conocimos, ya vimos un poquito de quiénes somos, espero verlos dentro del diplomado, pero bueno, vamos a hablar de esto. Ahora, la pregunta es la siguiente y quiero dejarlo en la mesa porque ese es con lo que yo seguramente aperturaré la parte de mi sesión en los talleres y es, existen por ahí unas palabras en el argot del emprendimiento que dice, emprender es para todos, esa es una frase, y una frase que yo utilizo es, no todos pueden emprender, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque existen algunas variables que indudablemente nos vamos a enfrentar y seguramente algunas personas no estamos dispuestas a pagar el precio. Pero seguramente en algún momento tendrán esa oportunidad de poder emprender y ustedes sabrán y estarán listos. Pero la pregunta es la siguiente y quiero ponerlo desde el punto de vista de quién es un emprendedor. Un emprendedor, para nosotros, es un creador de soluciones. Eso es un emprendedor. ¿Vale? Más allá de productos y servicios, es un creador de soluciones. Una persona que busca y explora problemas y resuelve esos problemas con ciertas verticales, verticales de rentabilidad, verticales comerciales, de crecimiento, de impacto. Y dado este ejemplo, lo que nos atiende a esta sesión es la siguiente idea de cómo podemos crear esas soluciones. Y lo que nos ha enseñado hoy en día la experiencia de creación de proyectos es que anteriormente para crear un proyecto, y no me van a dejar mentir aquellos que hayan hecho licitaciones o hayan colocado alguna convocatoria para alguna donación en una ONG, es que los proyectos que nos piden son proyectos estructurados y robustos que tienen inicio, fin y tienen métricas, ¿no? Entonces, hoy en día esa estructura de proyectos, y me voy a centrar un poquito más a los que recibimos aquí en México, son muy claros en cuanto a los alcances, en cuanto a la cobertura, y lamentablemente son poco holgados en la cuestión de hacer cambios e iteraciones o modificaciones. No son permitidas en algunos casos. Y lamentablemente, trabajar bajo ese esquema nos deja la primera condicionante, ¿no? Y es una autora con la que he estado trabajando, que se llama Ann Chang, menciona que el problema de trabajar bajo el servicio de donadores es que tenemos que acatar las órdenes del donador. Y el ejemplo que coloca Ann Chang es el siguiente. A ver, una empresa tendría que preguntarle a los accionistas, no al board directivo, a los accionistas, cuál va a ser la estrategia que van a seguir para ocupar y gastar X cantidad de dinero. La pregunta es, ¿lo tienen que hacer? O sea, ¿tienen que pedir permiso? O más bien tienen que entregar la estrategia y sobre la estrategia, bajo las variables que tienen que utilizar, autorizarían ciertas acciones o limitarían ciertas acciones. Pues la verdad es que, considerándola como una empresa, los accionistas pues son aportantes económicos. El responsable es el director, el board de directores, que son responsables de generar un resultado. Entonces, bajo este esquema y haciendo una hibridación entre organizaciones civiles y emprendimiento, sabemos que los emprendedores tienen un campo de acción muchísimo más grande, los emprendedores sociales, cuando tienen el control del modelo de operación. Cuando controlan ese modelo, pueden tomar esas decisiones de manera ágil. Si lo condicionamos a recibir un donativo y a recibir una actividad adicional, estamos comprometidos a cumplir con lo que he prometido, o sea, con ese plan de acción. Pero si solamente tenemos un resultado basado en el impacto, en las métricas, en los KPIs, en los OKRs, en los que tengamos, pues importa poco cómo lo hagamos, siempre y cuando lleguemos al resultado. Entonces, en esta diferencia, tomando como base que el emprendedor es un generador de soluciones y que hoy en día depender de alguien para tomar decisiones no nos ha dado resultado, la materialización de esas soluciones tienen que tener ciertas características, tienen que ser rápidas. Y existe una frase ahí que dice que debe ser rápida y debe ser barata. A ver, una cosa es que el experimento de validación sea barato y la otra es que sea cutre y sin valor. O sea, esas son cosas muy diferentes, ¿no? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, estoy hablando de una validación de a lo mejor de mucho dinero, ¿no? Pero queremos validar la posibilidad de vincular dos personas para que trabajen de manera remota entre México e Inglaterra. Eso es lo que queremos validar.
Y de repente en el proyecto se nos ocurre que pues podemos hacer una aplicación como una de estas aplicaciones de citas, donde vemos el CV y damos para adelante o para atrás para las actividades que queremos hacer. A lo que voy es lo siguiente. O sea, crear la aplicación por sí sola, porque es parte de la solución y es el canal, es costoso, es sumamente costoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos validar esa hipótesis de vinculación que acabo de mencionar y que sea económica? O sea, que no me cueste no sé, los $400,000 que me va a costar hacer la aplicación, pero que en etapas muy tempranas, por ciertos experimentos de manera recurrente, pudiera yo obtener esa evidencia, y digo lo siguiente, evidencia de que el proyecto va a poder funcionar con lo que tengo. En algún ejercicio estuve trabajando con un emprendedor de Polonia, mexicano, y él, por ejemplo, dice que el problema al que se enfrentó fue en el tema de la traducción. O sea, los traductores manejan buenísimo el inglés, el chino, el japonés, pero en el polaco sí fallan mucho. Entonces él decía que muchas personas estaban interesadas en tener traductores simultáneos, ¿no? Y él tenía la idea como lo que estaban haciendo, pues, estas empresas de inteligencia artificial. Entonces, en el ejercicio de validación, pues lo que se nos ocurrió que era muy sencillo de hacer en el proceso de validación es, oye, ¿existía la posibilidad de que tengas algún traductor polaco, español, polaco, inglés, el que tú quieras? Y que en ese momento tengas la disponibilidad de esa persona y reciba la llamada y en la conversación esté como intérprete, o sea, ¿crees que funcione? Y el ejercicio, o sea, el ejercicio de aprendizaje era saber si las personas estaban dispuestas a pagar por una llamada telefónica que les iban a cobrar por minuto para una conversación que iban a tener. Y digo, buenos resultados, ¿no? En el ejercicio donde obtuve esa evidencia y dijo, oye, creo que sí va a funcionar, pero hay ciertas cosas que no entiendo y ciertas cosas que no están funcionando. Entonces, estos ejercicios iterativos le permitían responder ciertas preguntas específicas del modelo de negocio. Entonces, quiero dejar esta parte de desarrollo de planes de ejecución contra diseño de pruebas e iteraciones, ¿no? Entonces, en este ejercicio, algún término que utilizamos es la creación de experimentos, de productos mínimos viables, de actividades que estamos realizando de tal manera que nos puedan permitir obtener evidencia de que lo que estamos haciendo es correcto, de que vamos por buen camino. Y todo este ejercicio se traduce en esta gráfica, y ahorita les voy a poner más herramientas, pero esta gráfica, que es la hibridación de Design Thinking con Lean Startup, lo que nos trata de mostrar es que este ejercicio de probar, iterar, responder, es un proceso cíclico, ¿no? Encontramos un problema, identificamos una necesidad, generamos ideas, experimentamos, luego pasamos a un proceso de iteración donde estamos mejorando día con día esa idea, esa solución, vemos que sea rentable, vemos que sea escalable, vemos que tenga el impacto que estamos deseando, y posterior a ello lo hacemos crecer, ¿no? Escalamos y aceleramos su crecimiento. Ahora, este es el proceso que podemos ir refinando a lo largo del diplomado, donde vamos a ver punto por punto. O sea, vamos a ver un punto y en el módulo 1 vamos a ver el punto de identificación del problema, ¿no? Ahí en esa parte vamos a tratar de identificar a la audiencia, al grupo al que queremos atender, a los founders o bueno, a los fondeadores. Entonces vamos a trabajar mucho con entender la problemática. Y después tenemos que trabajar en la generación y la problematización de ese problema y la generación de soluciones. Y en este ejercicio vamos a realizar experimentos semana con semana para que ustedes prueben e identifiquen que ese proyecto pues tiene cabida en un modelo de negocio, en resolver una necesidad, en personas interesadas para resolverlo y después le daremos estructura en los módulos 5 y 6, le daremos esa estructura y ese redondeo para que tenga una forma de negocio en operación. Ahora, esta imagen que les estoy poniendo es una imagen que a mí me explotó, así me voló la cabeza, porque le escribió digamos, ¿qué sería? Un colega en una organización que se llama The Innovation, The Board of Innovation, y lo que hizo fue tratar de agrupar todas las herramientas que vamos a utilizar por necesidad y por estructura del proyecto. Entonces, vamos a verlo con más detalle, pero hablan del lado izquierdo elementos de problem fit, solution fit, route fit, y de abajo hablan sobre deseabilidad, viabilidad y factibilidad. Lo que hace esta imagen es decirnos, ok, cuando ustedes van a realizar las actividades de validación del modelo de negocio, de identificación de la necesidad, de todas estas actividades que vamos a hacer a lo largo del programa, pues tienen un orden.
tienen una cabida en un punto específico. Y si se dan cuenta, iniciamos con Design Thinking, iniciamos con la actividad de empatizar. Y la empatía, no me va a dejar mentir Jessy, creo que aquí le voy a dar un poquito el micrófono, pero que la empatía es la parte primordial para entender la necesidad, la posibilidad de desarrollar una solución y finalmente que encontremos ese fit con el problema y el cliente. Aquí en este ejercicio, Jessy, si nos puedes platicar un poquito de las herramientas que utilizas, son herramientas muy creativas, por ejemplo, utilizas el diario de campo, que nos platiques qué es lo que vamos a ver aquí en estas actividades. Hola, gracias Oscar. Están muy buenas las gráficas, por cierto. Pues sí, creo que el desarrollo de la empatía es una de las competencias y además es un recurso indispensable para los emprendedores sociales. Creo que para hablar de herramientas comenzaría con el mismo modelo de innovación social, es decir, esta adaptación que se hace del lienzo de modelo de negocios, porque esta herramienta, Oscar, querido grupo, el cuadro número 1 es qué problema social se resuelve y el cuadro número 2 es quién está experimentando el problema. Entonces, pues desde ahí ya nos está llevando, ¿no? Como todos los lienzos de modelos de negocios y buena parte de las herramientas son mapas de hipótesis, son lienzos de hipótesis que vamos a disponer primero en el papel y luego en sus experimentos para saber cómo van a funcionar sus organizaciones y si en realidad funcionan como el papel dice. Entonces, creo que pondría en primer lugar el modelo de innovación social que surge de ahí, ¿no? O sea, de identificar el problema social que quiero resolver y que está experimentando una comunidad en particular. Y esto tiene que ver, pues sí, con un ejercicio de empatía. Primero para identificar la problemática social, digamos, a gran escala, porque una cosa es no tener acceso al agua en general, y otra cosa muy particular es que a mí me interese el problema o la contradicción entre las inundaciones, que por cierto ya está por soltarse la tormenta aquí en el sur de la Ciudad de México, y la falta de acceso al agua, ¿no? En la periferia o en Iztapalapa o en algunos centros muy específicos. Entonces, ¿cómo es que se experimenta la problemática de inundarme y de carecer de agua? Pues los expertos son las personas de Iztapalapa o de la periferia de la Ciudad de México en este caso. Entonces, esa la pondría en primer lugar. Como dijiste, toda la primera fase de Design Thinking se llama empatizar. Entonces, las herramientas pues se parecen mucho a diarios de campo, se parecen mucho a lo que se usa para hacer etnografías. Entonces, también nos metemos mucho a analizar como cuál es el mapa de mundo de las personas que experimentan el problema que nosotros queremos resolver o de las personas que tienen los recursos para que nosotros resolvamos ese problema. Y en ese sentido también otra herramienta de Lean Startup y de Alexander Osterwalder es el Product Market Fit, en donde nos metemos a la cabeza de ese usuario y analizamos cuáles son sus dolores, cuáles son sus aspiraciones, sus metas, sus preocupaciones, en dónde encuentra valor, en dónde le da desconfianza, por ejemplo, ese sería otro. Y hay herramientas muy padres, muy creativas. Tú remitías pues, a las que usa la doctora Tina Seelig en Stanford, por ejemplo. Usamos también muchas herramientas que tienen ese tipo de visión, de creatividad y de innovación social. El diario de campo se trata de ver con los ojos de un científico, la doctora dice, con los ojos de un naturalista del siglo XIX que va descubriendo un contexto, que va descubriendo un entorno, y pues finalmente esa es una práctica fundamental del trabajo social, ¿no?
poder analizar a las comunidades como ecosistemas, ¿no? Poder identificar qué es lo que está sucediendo respecto a los distintos actores. Y creo que otra cosa importante, Oscar, y que no quiero dejar de apuntar, es que el emprendimiento social y la innovación social ve a las comunidades como elementos activos y como agentes de cambio, ¿no? No los ve como, ay, pobrecita la comunidad que vamos a ayudar, como un beneficiario pasivo de una intervención, sino esa empatía tiene que llegar al grado, pues, de verlos como iguales, ¿no? Y muchas veces, y quizá muchos de los que están aquí son parte de las comunidades que identifican esos problemas y que por eso quieren resolverlo, ¿no? Entonces, tenemos que ver a las comunidades como un socio, como alguien que tiene recursos, formas de organizarse, fuerza de trabajo, capacidad de diseño, ¿no? En fin, dependerá mucho de cada proyecto, pero eso es central para el emprendimiento social. Que de hecho ya, o sea, tomando esto como referencia, lo que buscamos es que la comunidad sea parte del proceso y de la cadena de valor, ¿no? Porque son Exactamente. elementos que al pertenecer a la cadena son responsables de la propia cadena de valor. Exacto. A excepciones, digo, excepciones de algunos casos en los que a lo mejor es muy complicado, entendería que en algunas situaciones podría ser muy difícil, Ujú. pero, o sea, siempre hay maneras en que el centro o el eje central del valor, o sea, corra alineado con la comunidad, ¿no? Con el grupo con el que estemos trabajando. Claro. Bueno, voy a la que sigue porque la que sigue corresponde al tema de por qué es necesario que utilicemos estas herramientas. Si llegaron a entrar a la sesión de la semana pasada, del miércoles, estuvimos trabajando con este modelo. Este modelo tiene la intención de explicarnos lo siguiente. A ver, cuando nosotros tenemos la idea y vamos hacia el negocio, tenemos que partir dos situaciones en lo que ustedes están trabajando y lo que van a trabajar. A ver, nosotros no pensamos ni creemos que ustedes van a salir del diplomado con un negocio. Imposible por el tiempo y por la cantidad de trabajo que va a requerir hacer ese esfuerzo. Pero lo que sí sabemos es que del lado izquierdo ustedes van a entender el proceso de investigación-acción, donde ustedes van a crear todo el proceso de trabajo que tendrían que tener definido para que el proyecto funcione. Y les vamos a acercar las herramientas que vamos a ver cómo las practican, vamos a ver cómo las van a ir ejercitando, porque al final del día en algún punto van a tener que ejecutar, van a tener que tener la claridad de cómo va a funcionar el modelo de negocio. Y con estas dos verticales de inversión y riesgo, lo que buscamos es que este ejercicio dentro del diplomado funcione como caja de arena. O sea, al interior del diplomado esto es una caja de arena donde ustedes van a poder tener acceso a estas herramientas y tratar de ver cómo funcionan, qué resultados van a estar teniendo. Va a estar Jessy con ustedes, voy a estar yo, vamos a poder tener estas sesiones de mentoría grupal, donde vamos a ver en dónde están atorados y cómo van a llegar. Cosa curiosa en las sesiones de mentoría, al principio entran muy, muy bien y todo, y de repente dejan de participar por el hecho de que como no han logrado avanzar, o sea, pareciera ser que los vamos a evaluar, pero no, en realidad lo que queremos es que traigan a la mesa los ejercicios de cuál es el resultado que han obtenido, a quién han entrevistado, qué han aprendido, cómo han definido el problema, qué herramientas han utilizado, con quién se han asociado. Entonces, todo este ejercicio al final del día tiene que ver con entender el proceso de investigación. Y con esto, para todos ustedes que pertenecen a alguna organización civil, que pertenecen a alguna empresa, que ya tienen un proyecto y quieren incorporar uno nuevo, tomando como base, digo, esta es parte de teoría, pero tomando como base estos tres horizontes de McKinsey, la idea es, ustedes van a estar parados en el presente y los proyectos que ustedes van a desarrollar no están aquí en el horizonte 1, están en el horizonte 3. Y esas ideas que ustedes traigan al diplomado, y alguno de ustedes me preguntó, oye, ¿qué tan aterrizado tiene que estar el proyecto? Digo, con que tengas claridad de cuál es esa idea en el horizonte 3, quién es la comunidad a la que deseas atender. Vamos a trabajar en el horizonte 2. En el horizonte 2 son actividades en las que vamos a explorar,
vamos a evaluar, vamos a interactuar, vamos a tratar de entender cómo va a funcionar ese modelo de negocio. Y es en este ejercicio, en el horizonte 2, en el futuro del modelo de negocio, donde vamos a utilizar la herramienta que nos trae esta plática, que es Lean Startup, ¿no? Y es una metodología que ocupa el tema de la agilidad, el tema de lo magro, de lo esbelto, pero en cuestiones de la cantidad de recursos que se le dedican a las actividades que se están realizando. En el ejercicio que están realizando, ¿no? Entonces, este modelo tiene tres actividades principales, ¿no? Del lado izquierdo, ustedes van a ver este modelo de negocio Canvas de Alexander Osterwalder con unas banderitas en rojo, que está entrando en el proceso de Lean Startup con 3 fases, que es construir, medir y aprender. Pero lo único que ocurre al interior de este ciclo es que desarrollo un experimento, lo construyo y lo puedo echar a andar, mido los resultados de ese experimento de negocio y aprendo de él. Este ciclo se hace de manera iterativa, secuencial, estructurada, obviamente con apoyo de estas herramientas. Y al final del día tenemos que responder preguntas bien específicas. ¿Existe un mercado al que pueda yo ofrecer esta solución? La segunda ¿es posible con los recursos que tengo disponibles operar este modelo de negocio? Y finalmente, ¿existe un grado de utilidad económica o valor de vuelta que me permita mantener el proyecto a lo largo del tiempo? O sea, esos son los 3 riesgos asociados: deseabilidad, factibilidad y viabilidad económica. Esos 3 se tratan de incorporar dentro de este modelo y de manera iterativa lo vamos jugando, interactuando. Ahorita vamos a ver un zoom out a este modelo. Pero la traducción correspondería al siguiente ejercicio, ¿no? Identifico la hipótesis de mi modelo de negocio, diseño un experimento de negocio, o sea, no se preocupen en cuanto a los términos porque los vamos a ver con más calma, pero estos experimentos me permitirán poner a prueba esa hipótesis con el propósito de obtener evidencia de lograr aceptar o rechazar esa hipótesis del modelo de negocio y en ese caso hacer un resumen de lecciones aprendidas, ¿no? Aquí, Adelante, listo. adelante. Ok, entonces estamos trabajando con Sofía porque lo que buscamos es identificar estos elementos de cómo ustedes podrían crear hipótesis. O sea, parecieran ser temas demasiado académicos y teóricos, pero la verdad es que no es tan complicado porque las preguntas que tienen que responder, uno es, ¿quién es tu cliente? 2, ¿cuál es su problema? 3, ¿cómo lo resuelves? 4, ¿cuál es el impacto que generas? 5, ¿cuál es la solución que vas a ofrecer? ¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por ella? ¿Cuál es la competencia? O sea, las hipótesis responden a estas preguntas, porque si no tenemos evidencia, son meras aportaciones, ideas que tenemos, ¿no? Pero si tú me dices que tus clientes, por ejemplo, en este centro de emprendimiento, tenemos clientes que son de entre 26 y 40 años, con estudios de licenciatura, en su mayoría exalumnos de la universidad, pero también tenemos exalumnos de otras universidades, estudiantes de otras universidades. En la estadística que tenemos ahí, por ejemplo, la universidad que más gente que trae a esta universidad, a la Ibero, es de la UNAM. Entonces, muchos estudiantes de la UNAM, yo no sé si porque seas de casa, pero muchos estudiantes de la UNAM vienen aquí también a tomar estas actividades. Varios de ustedes con los que he tenido entrevistas provienen de la UNAM, pero, o sea, nosotros los conocemos, nosotros sabemos quiénes son. A lo mejor no hemos hablado con ustedes directamente, pero tenemos evidencias dentro de estas hipótesis y experimentos que están ahí y que ustedes tienen estas necesidades. O sea, tan sencillo, les voy a enseñar un experimento de negocio. Tan sencillo es este ejercicio que estas pláticas, estas actividades responden a hipótesis del modelo de negocio del diplomado. Por ejemplo, una hipótesis es, nosotros creemos que los estudiantes del diplomado estarían interesados en tomar una clase gratuita antes de entender o antes de inscribirse al diplomado para saber y conocer el calibre de los profesores, porque no me van a dejar mentir, como ya tienen una licenciatura, muchos de ustedes se habrán topado con profesores que a lo mejor no eran lo que estaban buscando, a lo mejor no era la línea que tenían en interés, a lo mejor se meten al diplomado y no era lo que estaban ustedes interesados en resolver. Y este ejercicio, de cierta manera, a mí me ayuda a conocerlos. Digo, ahorita la evidencia es clara. Nosotros empezamos con 60 personas de estas actividades y hoy hay 40 aquí reunidas, quitando al staff seguramente son 35. Pero de estos 35, el modelo de negocio del diplomado me da a entender que ustedes están muy interesados en esto, más allá del diplomado, en esto que estamos haciendo aquí en la universidad.
Y si no se inscriben, no pasa nada. Hay más actividades. O sea, inclusive Leslie, que por ahí andaba, está organizando un programa de incubación en línea que les vamos a mencionar a partir del 26 de septiembre. Es un programa que trata de buscar los proyectos de emprendimiento de impacto social y medioambiental con altas posibilidades de poder salir a mercado y que la universidad se va a encargar de apoyarlos. ¿Vale? Pero por eso necesitamos crear esta comunidad. Y si ustedes van a entrar aquí, pueden entrar a esto, pueden entrar al programa de incubación, pueden entrenar a las pláticas. Vamos a tener durante todo el mes muchísimas pláticas más de charlas de emprendimiento, pero es porque estamos interesados en crear esta comunidad, ¿no? Entendemos que una de nuestras, fíjense, entendemos dentro de nuestras hipótesis que uno de nuestros mayores problemas es la distancia de esta universidad. Estamos muy alejados del centro, ¿no? Donde muchas veces el centro de las ciudades parte y núcleo. Por eso las plataformas digitales que estamos utilizando son el mecanismo que estamos queriendo, que entendemos también que muchos de ustedes quisieran venir aquí a tomar la clase, pero ¿qué hacemos con ustedes cuando están en Chihuahua? Por ahí andaba Rodrigo, que anda en Chihuahua, Leslie, que está por allá hasta el Estado de México, Modesto, no me vas a dejar mentir, pero tú andas de viaje todos los semestres, andas de viaje ahí visitando otras cooperativas, pero justo ese es el ejercicio de entender estas hipótesis a partir de esos experimentos que vamos a ver más a detalle por ahí más adelante en el diplomado. Y bueno, con esto quiero llegar a esta herramienta. Digo, no es tampoco una panacea, pero esta es la herramienta que Ann Chang utiliza para la verificación de las hipótesis de negocio, de quiénes son sus clientes, cuáles son sus problemas y cómo pueden mencionarlos. Pero lo único que voy a rescatar de este documento, no lo vamos a ver a detalle, pero lo único que quiero rescatar de este documento es que ella sí hace una diferenciación en sus modelos de validación de dos perfiles. Uno, los founders, las personas que financian a la organización civil. Y dos, los beneficiarios, las personas que van a recibir el impacto del trabajo con el dinero de los founders. No vamos a entrar mucho en detalle en esta herramienta, pero es algo que se rescata de este modelo. Y cabe señalar que en este modelo tal vez hace falta un poco de la integración que trae el modelo de innovación social de Jesse, donde buscamos incorporar en el modelo de valor del modelo de negocio a estos beneficiarios, ¿no? Que los beneficiarios sean pilar y piedra angular del proyecto. Y con esto dependerá de la organización a la que ustedes pertenezcan, ¿no? Ya habíamos platicado de este diagrama, Jess, los objetivos de valor de las organizaciones. Y al final del día, pues, o sea, dependerá en dónde estés colocado, ¿no? El emprendedor social está del lado izquierdo, en la parte del medio, pero tenemos otro tipo de organizaciones que dividen muchísimo el valor a lo largo de su organización. Del lado izquierdo tenemos las organizaciones capitalistas que están únicamente centradas en el impacto financiero, donde es prioridad. Pero eso, o sea, de nuevo, eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que hay una gran tonalidad de grises antes del negro y el blanco, ¿no? Entonces, estos ejercicios lo llevan, por ejemplo, a las empresas tradicionales, que son empresas socialmente responsables, donde sí priorizan el valor, pero tienen esta noción de que existe el beneficio al exterior y que pueden hacer algo más de lo que están ya haciendo como empresa. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde ustedes ven que se van a centrar? Nosotros, como centro, como unidad de enseñanza, nos interesamos mucho por los emprendedores sociales, pero también por los emprendimientos solventes, o sea, que de cierta manera tengan aproximación y llegada a generar o sea, rebasar este punto de equilibrio, donde no tengan que elegir entre el beneficio social, entre el beneficio social o los ingresos, ¿no? Pero buscamos esta distribución de la utilidad del trabajo entre los clientes y los beneficiarios. Entonces, las lecciones que vamos a tomar de Lean Startup aplicado a los modelos de impacto es piensa en grande, empieza en pequeño y busca crear impacto. ¿Por qué tratamos de empezar con estas tres verticales o tres condicionantes de Lean Startup? Porque empezar en grande nos va a ayudar a identificar el horizonte al que queremos llegar, ¿no? Este H3 que les mencioné con los horizontes de McKinsey, pero pensar en grande nos dice hacia dónde queremos llegar, hacia dónde quiere llegar tu proyecto y a qué personas quiere impactar. Empezar en pequeño nos va a permitir realizar de manera puntual y específica actividades que nos va a permitir aprender de cómo manipular el modelo, de cómo resolver el problema, de cómo atender a los beneficiarios, de cómo atender a los clientes.
Y empezar en pequeño es para poder aprender. Y finalmente buscar crear impacto. Y es decir, que el crecimiento del proyecto como tal sí tenga ese beneficio, sí se observe que de lo grande que es tu proyecto y de las acciones que estás haciendo aquí, sí sea evidente que estás impactando. En grande o en pequeño, no importa, pero que estés haciendo. Y los modelos, o sea, la medición del impacto, que lo habíamos platicado ahí con Paola en su plática, o sea, la pregunta es, ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Cuánto de esto es suficiente en el impacto? Y quiero decirles que al menos una unidad de cambio es más que suficiente si eso es lo que queremos tener en la mesa. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de la siguiente, ¿no? O sea, el centro de emprendimiento como tal tiene la idea de alcanzar a 2.500 emprendedores a lo largo del año, ¿no? Yo tengo la intención de acercarme a ustedes y que ustedes sean 2.500 personas. Pero así de valioso es ese indicador como a lo mejor atender a un emprendedor o una emprendedora social y acompañarla durante, no sé, 10 horas de mentoría para que pueda definir su idea de negocio. O sea, obviamente uno es en gran escala, porque 2.500 personas en este tipo de situaciones pues es muchísima, pero una que logre concretar el camino también es igual de valiosa. Entonces, busquen siempre en estas actividades crear el impacto. ¿Y cómo se ve traducido este ejemplo de Lean Startup, de aplicaciones y todo eso? Yo traigo normalmente a la mesa un ejemplo de zapatos, pero ahora quiero platicarles de Copia Global, que es una empresa social. Les voy a platicar un poquito de cómo nace Copia Global. Es una empresa keniana. Em, pero fíjense que ellos tenían el propósito de acercar, ahí como lo coloco, es acercar una gran variedad de bienes de consumo a las personas que viven en regiones rurales o regiones muy alejadas de la capital, ahí en Kenia. Entonces, si su proyecto sería acercar los bienes de consumo, pues, ¿qué es lo que nos podría venir a la mente, no? Oye, ¿cómo distribuyo detergentes? ¿Cómo distribuyo pastas dentales? ¿Cómo distribuyo leche? ¿No? O sea, ¿cómo distribuyo estos productos que van a consumir las personas de manera masiva? Bueno, pues uno pensaría, pues, a ver, Oscar, tienes que tener centros de distribución, tienes que tener camionetas, tienes que tener las rutas, tienes que tener no sé, usuarios de última milla, y todo lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Y lo que hicieron los de Copia Global fue lo siguiente. Dijeron, bueno, necesitamos validar cuáles son los productos de consumo que más solicitan las personas de estos perfiles de cliente, ¿no? Y vamos a utilizar como mecanismo de comercialización en el canal a un embajador de la marca. Entonces, de manera muy rápida, te vas al Sam's, te vas al Walmart, o donde tú quieras, llegas y sacas el teléfono y empiezas a tomarle foto a todos los productos. Entras a la computadora, elaboras un catálogo, lo pones en PowerPoint, pones la descripción, los datos del producto, el precio, y empiezas a imprimir catálogos. Te vas a la zona rural y vas entregando ellos habían pensado que los embajadores iban a ser por ejemplo, dueños de tiendas o recauderías que quisieran ofrecer estos productos para adicionales, y también se empezaron a distribuir en otras organizaciones. Entonces se dieron cuenta de dos cosas. La primera es que los mejores embajadores no eran estas tiendas que tenían ya un stock de productos, no eran tiendas de conveniencia, ni mueblerías, ni nada de eso. O sea, sus mejores embajadores eran dueños de pequeños locales comerciales distintos al tema que ellos estaban trabajando. Por ejemplo, lo que ocurría era que entregaban el catálogo al dueño o la dueña de una peluquería o una estética. Entonces, mientras ibas y te cortabas el pelo, te rasuraban, estabas viendo el catálogo. Y entonces hacías tu orden. Y al final del día lo que entendieron los emprendedores de este proyecto es que sus embajadores tenían la necesidad de generar una alternativa de ingreso adicional. Y esos fueron los que funcionaron. ¿Por qué? Porque cuando estaban validando con base en los embajadores que tenían una tienda de conveniencia o otro tipo de tiendas similares a la venta de productos, se dieron cuenta que lo que querían estas personas, como cuáles, como los abarrotes, como las ferreterías, como la tienda de electrodomésticos, ellas estaban interesadas en mover el stock. Entonces,
poner a disposición un catálogo que tenía productos similares no les hacía sentido y no iban a buscar comercializar ese catálogo. Entonces, con esto y el razonamiento que tuvieron y todo el ejercicio, lograron armar lo que es Copia Global. Y al final del día tienen unidades regionales en todo el país con productos de conveniencia que son de interés para la población. Vas y ya sabes que ahí vas a encontrar ese tipo de productos y está tan trabajado que saben cuáles son, en qué cantidad, el nivel de inventario, pero porque hicieron este tipo de exploraciones. Entonces, con este tipo de soluciones, y ya casi para terminar, bueno, creo que todavía me queda tiempo, qué bueno que todavía me queda tiempo, pero ya casi para terminar este tema, el ejercicio es esto: ¿de dónde nace la innovación social utilizando Lean Startup con métodos de impacto? Bueno, van a ser de tres variables, ¿vale? Van a ser del valor, del impacto y del crecimiento. El valor se encuentra de su innovación social en que la solución, y de nuevo, solución, no producto o servicio, la solución que ustedes generen tenga del otro lado un mercado que esté dispuesto a consumirlo. ¿Cómo? No tengo idea, porque para eso vamos a hacer mucha investigación, pero que exista una solución que tenga del otro lado un cliente o usuario que esté dispuesto a consumirla. La segunda es que el impacto sea evidente, es decir, que el propio ejercicio de entregar la solución apoye y aporte al impacto que tú quieres atacar, o sea, al impacto que tú quieres atender. Esa es la manera en la que se tendría que trabajar con su innovación social. Y finalmente, el crecimiento. Y no tiene o sea, no es nada más que sea escalable y que sea sostenible. Es decir, que una vez iniciada esta innovación social incorporada en el mercado y ayudando a las personas, tenga la estructura tal que pueda permanecer y operar. Estas son las dimensiones que trabaja Ann Chang para el tema de innovación social. Ok, bueno, lo que estaba mencionando en este ejercicio es de Ann Chang, en el proceso de la medición del impacto y todo eso. Ella nos dice que o sea, uno de los errores que cometemos cuando estamos creando los objetivos es que nos centramos en la maximización de los números duros, ¿no? O sea, esos números que te dan como la dimensión, ¿no? Por ejemplo, ella menciona que nos podemos ir, por ejemplo, del lado izquierdo, centrado en los números en bruto, que es, por ejemplo, capacitar a 1,000 jóvenes entre mujeres. Bueno, ahorita contextualizo el proyecto, ¿no? Pero es capacitar a 1,000 jóvenes entre mujeres y hombres en temas de habilidades para la empleabilidad y obtener $5 millones de los donantes. O sea, es como, este es el KPI que necesito para llegar al resultado. Y el problema de esto es que te cierras simplemente al resultado, te enfocas al maximizar el dato. Por ejemplo, es un proyecto enfocado en apoyar a los y las jóvenes a poder incorporarse al mercado laboral. De hecho, dentro del Centro de Emprendimiento tenemos un programa similar. Lo que buscamos es atraer jóvenes de licenciatura que quieran realizar su servicio social o hacer una estancia. Nos juntamos con los proyectos de emprendimiento, nos arremangamos y los y las jóvenes trabajan con los emprendedores y aprenden este tipo de conocimientos de la creación de proyectos de emprendimiento. Entonces, si lo que quiero es que las y los jóvenes tengan esta posibilidad de conseguir un trabajo digno, y dígase digno con que les paguen al menos el salario mínimo, porque qué bárbaros están ofreciendo de verdad una miseria ahorita a los jóvenes recién egresados, donde las estadísticas nos dicen que están obteniendo 7,000, 8,000 pesos, si bien les va, en un ingreso donde tienes que ir y transportarte, viajar 2 horas, o sea, tan horribles ahorita los sueldos. Donde queremos que tengan un trabajo digno, entonces tratar de darle el sentido de propósito al proyecto y entender el valor que viene detrás del proyecto como tal. Y oye, es más importante saber, por ejemplo, que de verdad, más allá de haberlos capacitado, o sea, que el 80% de las y los jóvenes con los que trabajamos tengan un trabajo después de haber tenido este ejercicio de formación con nosotros. Sí, yo No, creo que los que tienen 7,000, 8,000 están ahorita en una condición ya así privilegiada. De hecho, le llamaba un autor, somos pobres coyunturales, ¿no? Porque pues, nos tocó ser pobres por la coyuntura del tiempo y el espacio en el que vivimos. Sí, por el sistema de administración de trabajo, ¿no? Está interesante.
Y bueno, por ejemplo, en el tema del crecimiento, ¿no? Hablando de nuevo que crecimiento es esta manera en la que vamos a obtener los recursos para hacer trascendente el proyecto y que sea valorado. Pues aquí, por ejemplo, menciona que los empleadores estén dispuestos a pagar $10,000 por el servicio, ¿no? Dándole este ejercicio de, oye, te voy a traer jóvenes, los voy a capacitar, pero pues obviamente tienes que apoyarme pues para que yo les dé las capacitaciones, para que atiendan a la solución de tus problemas, para que estén bien. O sea, no nada más es ven y pues ya, que es un problema, por ejemplo, con un programa que tenemos de gobierno donde empresas como Coca-Cola atrae a estos jóvenes y de repente los pone a subir y bajar cajas, que no quiere decir que esté mal, pero si los jóvenes se formaron en alguna carrera, pues lo que yo esperaría es que pues pudieran hacer otras cosas, ¿no? Bueno, nos tocó en algún momento recibir a un joven en un instituto donde le habíamos preguntado, oye, ¿y qué habías encontrado? ¿No? Y el joven estudió, si mal no recuerdo, era geólogo, y dice que lo único que tenía acceso eran actividades de mesero. Digo, bueno, pues es que no es el perfil, ¿no? O sea, entendería que a lo mejor eso fuera para un perfil diferente, pero para un estudiante que se graduó de geólogo, pues está complicado, ¿no? Que nada más hay ese tipo de oportunidades capacitadas para la empleabilidad. Entonces, en este ejercicio, la idea es, bueno, te los voy a traer, pero también hay que pagar por ese servicio. Y finalmente, el impacto, ¿no? Donde aquí en la medición de Anne, decía, bueno, yo voy a medir el impacto de mi proyecto a sabiendas de que después de 6 meses de que hayan concluido el programa y hayan conseguido el trabajo, mantengan la permanencia en la empresa con la que están trabajando. Entonces, aquí es donde nos hace sentido todo este proceso de sí, están los números, pero esos son los números duros que nos piden en los indicadores, en los KPIs. Y estamos hablando más allá de esos números, ¿no? En la trascendencia de esos números, el impacto que están generando. Y de repente esto ya no se vuelve tan sencillo, porque de nuevo, regresando a las conversaciones que tuvimos con Paola, es hasta cuánto esto es suficiente, ¿no? Es un tema que, bueno, podría ser, se puede discutir en alguna otra sesión, pero es al menos este cambio de perspectiva, o sea, no es nada más decorarlos para que parezcan de impacto, sino de verdad entender hasta dónde queremos llegar con, por ejemplo, con esta población que son las y los jóvenes que necesitan conseguirse trabajos al menos dignos, ¿no? Ese ejercicio. Y bueno, con esto vamos a llegar en dónde estamos parados hoy en día. Si ustedes llegan a desarrollar un proyecto de emprendimiento, una organización de impacto o esto que ustedes van a estar trabajando, tomando como referencia los tres horizontes de McKinsey y este ejercicio de la curva de la innovación, ¿no? De la incorporación de nuevas innovaciones, vamos a tener esta gráfica donde nos va a permitir determinar lo siguiente. Ustedes van a partir de la investigación y la creación y van a tratar de van a desarrollar un modelo de negocio que eventualmente les permita construir un negocio, que ese negocio va a tener además 3 horizontes en el futuro que cuando esté andando va a crear nuevamente proyectos de innovación, ¿no? Y de innovación social. Entonces, esta ruta se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo con los años para que al final del día en el proceso de planeación y crecimiento de su organización tengamos en claro de que no estamos partiendo de avance, o sea, estamos partiendo en cero, o sea, entendemos que ustedes van a estar en el inicio de esta gráfica y sabemos que el camino es largo, es difícil, es doloroso, hay muchos precios que pagar, entendemos todo eso, Jess y yo entendemos claramente que esos son los caminos que ustedes van a seguir y qué mejor que acompañarlos, o sea, dice un proverbio chino, ¿no? Si viajas solo llegarás más rápido, si viajas acompañado llegarás más lejos. Entonces, en este ejercicio, lo que nosotros queremos trabajar con ustedes es acompañarlos para que no se sientan, por un lado, solos, y por el segundo es que se ahorren esos errores que muy frecuentemente se cometen cuando uno está desarrollando un proyecto de negocio con estas estructuras, ¿no? Y si ustedes tienen ya o sea, pertenecen a una organización y están como tratando de identificar cómo incorporarse, cómo aprender, ¿por qué? Porque al final del día, pues las organizaciones son estos elefantes que van a paso firme con el propósito de no cometer estos errores.
Lo que quiero hoy decirles es que si ustedes ya pertenecen a esa organización, porque sabemos que también algunos de ustedes pueden pertenecer a una organización civil, ustedes pueden partir de diferentes puntos, ¿no? O sea, a lo mejor es, vamos a incorporarnos al ecosistema de innovación. Entonces, en este ecosistema de innovación pueden participar en la parte de los patrocinios, alentando a otros emprendedores a que puedan desarrollar estos proyectos y que puedan estos proyectos inclusive poderse incorporar a sus modelos de negocio, ¿no? Desarrollar retos. Por ejemplo, aquí en el centro, bueno, todos los aliados con los que trabajamos realizan este tipo de actividades, ¿no? Ahorita tenemos una que estamos apoyando, donde ellos están trabajando con innovaciones de movilidad y estamos ayudándolos para que podamos atraerles proyectos empresariales que traigan ideas, que puedan de alguna manera incorporarse, desarrollarse, y esta gran organización identifique esas oportunidades y decir, esa es la que necesitamos, esa hay que adquirirla, esa vamos a trabajarla, a esos emprendedores vamos a apoyarlos. Y si fuera el caso de que están, a lo mejor ya pasaron ese punto donde están adquiriendo ideas y modelos de negocio, también pueden trabajar temas, por ejemplo, de laboratorios de innovación, donde al interior de la organización ustedes pueden desarrollar núcleos o células de innovación, donde 3, 4, 5 compañeros de las áreas se juntan y desarrollan un proyecto de negocio al interior. Validan las hipótesis, construyen los modelos, desarrollan las oportunidades, inclusive pueden ingresar a posiciones de comercialización. Y esas ideas, esos proyectos que nacen, se pueden meter a un programa de incubación, como el que están viendo en la segunda fase. Y ese programa de incubación toma el modelo, lo construye, desarrolla los casos de negocio, se apalanca del nivel operativo de la organización, pone a prueba, pone a prueba un piloto, mide si es posible o no mantenerlo. Y ya si pertenecen a una organización más grande, bueno, el papel que va a jugar es más como de adquisiciones, ¿no? De fusionarse, de buscar una empresa que puedan comprar, ¿no? Entonces, no es única y exclusivamente una labor de los emprendedores en individual, sino también de las corporaciones, ¿no? Que al final del día los corporativos se pueden incorporar, pues a esta línea de trabajo de la innovación social. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, ¿cómo va a ser el proceso que vamos a seguir a lo largo del diplomado? Vamos a seguir esta línea, ¿no? Vamos a identificar en dónde estamos parados. Ustedes van a llegar con esta idea de negocio, esta idea o proyecto de impacto, y va a entrar en un embudo. Ese embudo es un proceso que hemos trabajado para que ustedes vayan experimentando, aprendiendo y desarrollando el proyecto de tal manera de que tengan claridad de qué es lo que va a ser su proyecto de negocio. Este embudo lo hemos traducido en diferentes fases. Las fases de la idea, la fase del descubrimiento y la validación, la factibilidad, la viabilidad y el detallado, e inclusive la implementación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí en estos 7 módulos? Por un lado, vamos a trabajar en la parte de la idea, o sea, todavía nos vamos a ir a un zoom in todavía muchísimo más grande. En la parte de la idea, vamos a definir al cliente y el problema. De ahí, vamos a definir alternativas de solución. Y yo eso nada más estoy en la parte de la idea. Una vez identificadas la ideación, vamos a pasar a la parte de descubrimiento y validación. Y en esta parte, lo que vamos a hacer es, con la idea, el cliente y la solución, vamos a proponer métodos en los cuales podemos validar que sí son los clientes, que sí es la forma en la que va a operar el negocio, que sí es el canal que van a utilizar, que sí es la forma en la que creen que va a operar el negocio. Y con esa información, en los siguientes módulos vamos a evaluar la operación, la factibilidad comercial. Vamos a ver, por ejemplo, la hoja de ruta de venta del proyecto es, bueno, tengo el cliente, tengo el producto, la pregunta es, ¿cómo lo vendo? Entonces, en la hoja de ruta, con base en las evidencias que ustedes recolecten, van a entender cuál va a ser este proceso que van a seguir para su comercialización. Y ya en las últimas fases vamos a ver, por ejemplo, el tema del modelo financiero. A lo mejor lo vemos desde alguna perspectiva un poquito superior, no nos vamos a meter tanto a los fierros, pero sí más superior para entender al menos cuáles serían los grandes números que ustedes tendrían que entender en cuanto a la inversión inicial que le llamamos el CAPEX o el capital de trabajo que le llamamos el OPEX. Eso vamos a ver más adelante, pero entender cuánto tienes que invertir y cuánto vas a gastar y cuánto tienes que vender para que esto al menos se mantenga, ya sea
en el punto de equilibrio, por arriba del punto de equilibrio o con el grado de utilidad que estamos buscando en el proyecto. Obviamente todo esto soportado todo esto soportado desde el impacto que está generando el proyecto. Y ya finalmente para terminar, lo que quiero decir es que a lo largo de este programa y a lo largo de todas las sesiones que trabajamos con ustedes, la idea principal de este ejercicio es ayudarlos y acompañarlos a llevar desde la idea hasta la operación del proyecto. Entonces, con todo esto, en resumen, la trascendencia de las actividades que vamos a estar realizando giran en torno a este proceso de creación de proyectos de negocio con impacto y creación de organizaciones, pero siempre observen que a la periferia, en esta carretera, ¿no? Que es el camino, el path de la innovación, vamos a tener un cúmulo de herramientas, un cúmulo de expertos y un cúmulo de actividades que les van a permitir acompañarlos a lo largo de todo este proceso, pues para que lleguen a su destino, que es el impacto. Entonces, con esto terminaría la actividad. Dejaría un espacio nada más como para preguntas, respuestas, dudas o comentarios. Y finalmente por ahí le pediría al equipo si me ayuda nada más con dos cosas. La primera es, pues, pasar por ahí si alguno de ustedes quiere platicar conmigo en esta o la otra semana con respecto al diplomado. Y que por favor pasen la lista de asistencia, porque bueno, a todos los 38 participantes que se quedaron conmigo, menos el staff. Les vamos a estar armando sus constancias de participación a este ciclo de pláticas para el diseño de organizaciones de impacto social. Muchas gracias.